Diga, es tiempo de revelación. Denle la mano al que está a su lado y diga, es tiempo de revelación. Es tiempo de revelación. Entonces, en el día de hoy, yo necesito que tú me escuches, porque la enseñanza viene ahora. Quise poner ese fundamento. Yo necesito que tú me escuches a partir de ahora con un oído espiritual. Echa a un lado el razonamiento humano. Echa a un lado la lógica. Echa a un lado tus propios pensamientos. Y yo quiero que usted abra tus oídos espirituales para que me escuche con tus oídos espirituales. El apóstol Pablo decía, lo que yo he recibido, no lo he recibido por adoctrinamiento, sino lo que yo he recibido, lo he recibido por revelación. Amén, hermanos. De manera que lo que usted va a recibir en el día de hoy, lo va a recibir por revelación, de espíritu a espíritu, porque Dios es espíritu, Dios es invisible, y nosotros con nuestra mente finita nunca vamos a entender a Dios. Por eso el apóstol Pablo dice que debemos acomodar lo espiritual a lo espiritual, porque el hombre natural no puede entender las cosas que son de Dios, porque para él son una locura y no la puede comprender, porque las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. Y nosotros somos seres tripartitos, somos una tricotomía, espíritu, alma y cuerpo. Diga, yo soy espíritu, tengo un alma y vivo en un cuerpo. En esencia, ¿qué somos? Somos espíritu. No tenemos un espíritu, somos espíritu, que tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. En otras palabras, en esencia somos como Dios, porque Dios es espíritu, Dios es invisible. En esencia, usted y yo somos espíritu. Entonces yo pregunto, si somos espíritu, ¿por qué no cuesta tanto entender las cosas del espíritu? Si somos espíritu, ¿por qué no cuesta tanto andar en el espíritu? Entonces yo quiero que usted me escuche a partir de ahora con ese oído espiritual que usted recibió el día que usted nació de nuevo, el día que usted nació del agua y del espíritu. Para entender lo que la palabra dice en Génesis capítulo 2 versículo 8, debemos entender lo que la palabra dice en Génesis capítulo 1 a partir del versículo 1. Todos abran su Biblia conmigo en Génesis capítulo 1, su versículo 1. La palabra de Dios establece en el libro de Génesis capítulo 1 versículo 1: en el principio, diga conmigo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa palabra principio es la palabra primeros frutos. Cuando hablamos de Dios, estamos hablando de Elohim, del que existe por sí mismo. Dios no ha sido creado. Por eso la palabra dice que Él es el alfa y la omega. Él es el principio y Él es el fin. Él es el principio porque comenzando el principio, Él no tiene principio porque Él existe por sí mismo. Y Él es el final porque acabándose todas las cosas, todavía existe Él y seguirá existiendo. De manera que del Dios que le estoy hablando no es un Dios creado por la mentalidad humana. No le estoy hablando en el día de hoy de Alá. Alá es un Dios que nació en la Meca y fue creado por la mentalidad humana. Y Alá no es una versión de Jehová, sépase eso. Te estoy hablando del Dios verdadero. Te estoy hablando del Dios todopoderoso. La Biblia dice que Él es eterno. Y no solamente Él es eterno, sino que la palabra dice que Él es sempiterno. Y no solamente Él es sempiterno, sino que la Biblia dice que Él es coeterno. Él es tan grande que el mar cabe en el hueco de sus manos. Él es tan grande que Él es el eje de la creación misma. Él es tan grande que la palabra dice que Él sustenta todas las cosas, porque todo lo que existe fue creado para Él y para los propósitos de Él. La Biblia dice que Dios, con la palabra de su poder,
En Hebreos capítulo 11 versículo 3, Dios con la palabra de su poder constituyó, formó el universo entero, de modo que lo que se ve fue hecho de aquello que no se veía. La palabra también establece en uno de los salmos que si Dios deja de mirar las aves de los cielos desfallecen. Si Dios deja de existir, todos nosotros dejamos de existir, porque Él es quien sustenta todas las cosas. Y ese Dios es tan grande, dígale al que está a su lado, ese Dios es tan grande, ese Dios es tan poderoso, que la palabra misma dice que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Diga conmigo, los cielos de los cielos no lo pueden contener. Y en Génesis capítulo 1 versículo 2, la palabra sigue diciendo: la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Diga, y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Desde el punto de vista de esta enseñanza bíblica, vamos a ver la luz como la iluminación. Diga, luz es la palabra iluminación. Revelación, iluminación es la luz. Cuando hablamos de la luz, estamos hablando del conocimiento. Cuando la luz llega, las tinieblas se desaparecen. Dentro de este contexto, las tinieblas no las vamos a ver como pecado. La oscuridad la vamos a ver como la ignorancia. Diga, la ignorancia trae la oscuridad. Diga, la oscuridad es sinónimo de falta de conocimiento. Cuando una persona anda en ignorancia, anda en tiniebla. Cuando una persona anda en ignorancia, anda en oscuridad. Pero cuando la luz llega, automáticamente las tinieblas desaparecen. Diga, cuando la revelación llega, cuando el conocimiento llega, automáticamente la ignorancia desaparece. Por eso la palabra de Dios establece que dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. O sea, el primer día en el orden de la creación, el Señor trae a la existencia la luz. Y dice el versículo 4: y vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas, y llamó a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana el primer día. Diga, el primer día el Señor crea la luz. El primer día el Señor trae a la existencia la luz. Versículo 6: luego dijo Dios: haya un firmamento en medio de las aguas, para que separe las aguas de las aguas. E hizo Dios un firmamento que separó las aguas que estaban debajo del firmamento de las aguas que estaban sobre el firmamento. Y fue así. Al firmamento, o sea, la expansión de los cielos, llamó Dios cielos. Y fue la tarde y la mañana el segundo día. Diga, el firmamento, los cielos salieron como resultado de la separación de las aguas. El primer día el Señor crea la luz. El segundo día el Señor crea los cielos. Diga, los cielos. Los cielos. Y la palabra de Dios habla de tres cielos. La palabra de Dios habla del cielo atmosférico, número 1. Habla del cielo espacial, número 2. Y habla del tercer cielo, número 3. Si el segundo día Dios creó los cielos,